En el anterior capítulo de McCain, resultó que Lemon fue la primera en encontrarlos y terminó en un pequeño accidente con Yanami, cayendo ambas al río. Continuamos con Capítulo 3-3. Incliné mi cuerpo profundamente en el sofá de patas curvas y miré el techo alto del dúplex. Estamos en la casa de la abuela de Yaquicio. Yaquicio nos trajo a todos aquí después de caer al río. Esta es una casa solitaria lejos del pueblo. Contrariamente a lo esperado, es un edificio de estilo occidental de 2 pisos. Según Yaquicio, remodelaron una villa que estaba a la venta. Como su abuelo trabaja en el extranjero, la abuela es la única que vive aquí. Parece que su abuela está de compras en este momento. Las puertas están alineadas a lo largo del pasillo en el segundo piso frente al atrio, y hay muchas habitaciones. Los muebles de la habitación son sencillos, pero los estantes están repletos de libros en inglés. En este momento, Yaquicio y Yanami se están bañando. Komari se sentó en un gran sofá como si estuviera enterrada en su mirada de soslayo y me acerqué a Tsukinoki-senpai, quien estaba siendo mecida por un sillón de masaje. Senpai, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa, Kowai? En este momento, mi cuerpo rígido se está aflojando. Aquí es donde mi pelvis debería quedarse. Tsukinoki-senpai tenía una expresión de éxtasis en su rostro. Miré hacia la puerta del vestuario. Yanami y Yaquicio aún no salen. Olvídate de tu pelvis. Ya hemos encontrado a Yaquicio, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué quieres que te responda? Yaquicio-chan se ve bastante enérgica, ¿no es eso agradable? Oh. La silla golpea a la espalda de Senpai. Su cuerpo está temblando junto con él. Es por eso. Sería bueno si estuvieras deprimida de una manera fácil de entender, pero si eres así de enérgica hace que la gente sienta que hay algo malo. De hecho, basado en esa apariencia de modelo en ese entonces, Yaquicio está demasiado emocionada. Aunque se vea alegre, no creo que esté bien. Uno de tus puntos malos es que siempre tratas de resolver algo de inmediato. Ser enérgica en la superficie sigue siendo enérgica, ¿no? Lo primero que debemos hacer es quedarnos con ella. El sillón de masaje dejó de moverse mientras emite el sonido del aire que se escapa. Tsukinoki-senpai se levantó de la silla. Sacudió el hombro de Komari, quien estaba durmiendo la siesta. Muy bien, la silla está vacía. Es tu turno, Komari-chan. Uva. Mis hombros no están rígidos. No digas eso. Solo úsalo como referencia para el futuro. Ven, siéntate aquí. Komari fue arrastrada a la silla con fuerza. Su pequeño cuerpo hizo un grito ensordecedor. El grito de esta chica es tan lindo como siempre. Todos se están divirtiendo, ¿no es bonita esta silla? Me siento en él todos los días. Yaquicio regresó mientras se limpiaba el cabello con una toalla. Una simple camiseta sin mangas y pantalones cortos le quedan muy bien. ¿Estás herida en alguna parte, Yaquicio? Estoy bien. Pero no pensé que caería al río. Yana-chan es más pesada de lo que pensaba. Lemon-chan, ¿qué dijiste hace un momento? La voz de Yanami vino desde el vestuario. Yo no he dicho eso, estaba a punto de decirlo. Te oí, por cierto. Acércate sigilosamente, Lemon-chan. Ella dijo furtivamente, pero su voz era tan fuerte. Yaquicio susurró con Yanami en el vestidor por unos momentos. Después de eso, volvió corriendo aquí y tomó la bolsa blanca de Yanami. ¿Qué le pasa a Yanami-san? ¿Está herida? Yaquicio agitó sus manos frente a mí. No. Yana-chan, mi ropa es demasiado grande. Lemon-chan, ¿no te dije que mantuvieras esto en secreto? Lo siento, lo olvidé. Es solo Nukon, de todos modos. Está bien. Bueno, es cierto. ¿Está bien? ¿En serio? Al escuchar su intercambio, no estoy seguro de que lo que ocurrió hace 4 días haya sucedido realmente. Como de costumbre, ella finge que no pasó nada. Ojalá pudiera creer eso. Mientras ponía mi espalda en el sofá y pensaba en esas cosas, Yaquicio se sentó a mi lado. Puedo oler champú, jabón y un leve aroma a cítricos. Nukon,
¿Qué estabas haciendo allá atrás en Río? Sucedió que vine por pura coincidencia por esta zona. Me sorprendí mucho cuando nos encontramos con Yaquicio. ¿Qué es eso? Estás diciendo eso como si yo fuera un tanuki. Ambos nos reímos después de eso. Se produce un silencio. Sin embargo, Yaquicio lo rompió con calma en el siguiente segundo. Nukkun mintió, ¿verdad? Le preguntaste a mamá, ¿verdad? No, bueno. Gracias. Hice que te preocuparas. De repente se puso de pie. Ni siquiera tuve la oportunidad de mirar su expresión. La puerta de entrada se abrió. Una anciana entró. Estoy de vuelta, Lemon, ¿tenemos invitados? El cabello blanco representaba su edad. Sin embargo, se ve brillante mientras está de pie. No puedo apartar la mirada de ella. Su rostro tiene arrugas, pero eso no afecta su elegancia. Ella debe ser hermosa cuando era joven. Esta anciana tiene que ser la abuela de Yaquicio. Oba-chan, bienvenida a casa. Yaquicio corrió y tomó la bolsa de compras de la abuela. Mis amigos de la escuela vinieron por aquí. Los traje a nuestra casa después de que mojaron la ropa. Lemon, estaba jugando en el río otra vez. ¿Le causaste algún problema a tus amigos? Está bien. Nos caímos las dos al río. Al ver que su abuela estaba tan sorprendida que su boca no podía cerrarse, Tsukinoki-senpai se acercó a ella. Perdón por la intrusión. Somos compañeros de clase de Lemon-san. Todos estamos en el club de literatura. Lamento nuestra repentina visita. Ara, bienvenida. Encantada de conocerte. ¿Está bien tu amiga quien cayó al río? La abuela extendió su mano. Tsukinoki-senpai lo sostuvo. Sí, ella está tomando prestado el baño ahora mismo. Lemon-san fue de gran ayuda. Estoy aliviada de escuchar eso. No creo que esta niña los haya arrastrado a la casa, ¿verdad? Miró a su nieta después de eso. Yaquicio sacó la lengua y se encogió de hombros. Lemon-chan, ¿no dijiste que había helado después del baño? Yanami, con una toalla sobre los hombros, salió del vestidor con las mejillas de color rojo cereza. Inmediatamente se asustó y enderezó la espalda después de ver a la abuela. Ah, perdón por la intrusión. Soy compañera de clase de Lemon-san. Sí, bienvenida. Lo siento, parece que mi nieta es un poco descortés con todos ustedes. Lemon, ¿le serviste té a tus amigos? Sí, iré a hacerlos ahora. Oba-chan, tomaré el helado también. Yaquicio caminó hacia la cocina con la abuela. ¿No es esto raro? Aunque es la abuela de Yaquicio, la abuela es inesperadamente confiable. Mientras miraba la partida de la abuela a su nieta. En ese momento, Yanami rápidamente se sentó a mi lado. Un dulce aroma hace cosquillas en mis fosas nasales. Aunque usan el mismo champú y jabón, ¿en qué se diferencian tanto sus olores? Escuché esto de Lemon-chan en el baño. Al parecer, su Oba-san solía ser maestra universitaria. En otras palabras, Yaquicio es nieta de una maestra universitaria jubilada. Entonces, ¿por qué ella es así? Me pregunto por qué. Yaquicio regresó con su abuela, con una bandeja de té de cebada y helado. Por favor, disfruten de esto, todos. Podemos cenar juntos si no les importa. No me digas que cenar aquí también es parte del plan de las chicas. Dudé en aceptar la oferta. La abuela de Yaquicio aplaudió. Cierto, con la rara oportunidad, comamos un poco de sushi, ¿de acuerdo? ¿Hay alguien quien no le guste? No podemos molestarla tanto. Move. Un cojín estaba pegado a mi cara cuando traté de rechazar cortésmente. Sí, puedo comer cualquier cosa. Yanami puso su peso sobre mí y me empujó hacia el sofá mientras respondía con una voz alegre. Oye, Yanami-san, no puedo respirar. ¿Te gustaría quedarte callado por un momento, Nukumi-sukun? Fui empujado a la fuerza por una niña a la edad de 15 años. Planeo presumir de ello en algún momento en el futuro. El sol se pone temprano en las montañas. Cuando el sol inclinado se esconde detrás de las montañas, el cielo se cubre de noche.
Miraba hacia el cielo nocturno a través de la claraboya mientras estoy sentado alrededor de la mesa. A pesar de que la luna está afuera hoy, todavía puedo ver las estrellas. Nukumizu-kun, ¿no estás comiendo? Todo desaparecerá si no te das prisa. La voz feliz de Yanami rompió sus pensamientos sentimentales. Se metió sushi de anguila en la boca. Su mano se presionó contra sus mejillas mientras se estremecía. Ya esta anguila es tan suave, delicioso. Ah, ¿puedo tomar un poco de vinagre dulce de jengibre? Yanami vertió una montaña de vinagre dulce de jengibre en su plato. Después de eso, empujó la mitad de eso en su boca. ¿No estás reduciendo tu consumo de carbohidratos? El sushi tiene mucho arroz. Solo me abstengo de comer bocadillos, ¿está bien? Una dieta bien balanceada que incluya carbohidratos y grasas es importante para la belleza. Por cierto, Nukumizu-kun, ¿ni siquiera puedes terminar el sushi de un bocado? ¿Por qué te quejas de cómo otras personas comen sushi? La ignoré y puse media rebanada de sushi de huevo en mi boca. ¿No te cansarás con la boca llena de cosas? Es por eso que la gente toma descansos durante las comidas. Comer cansa a la gente. Yanami hizo una mueca genuinamente perpleja. ¿De verdad? ¿Qué tal esto entonces? Puso un cubo de sushi sukeroku asterisco frente a Yanami. Nota: el sushi sukeroku es una combinación de rollos de sushi y sushi de tofu frito. Oye, ¿sabes lo que es este sushi grueso, verdad? Esto es demasiado grande para terminarlo de un bocado. ¿Qué es esto? ¿Puedo comérmelo? Después de decir eso, empujó todo de una sola vez. En lugar de decir que me quedé boquiabierto, es más como si mi mente dejara mi cuerpo cuando vi cómo se lo comía. Ah, ya se lo tragó. Supongo, se siente bien terminarlo de un bocado. Yo también debería intentarlo. Realmente no lo entiendo, pero haz tu mejor esfuerzo. Ah, ¿puedo tener otro sushi de anguila? Yanami puso otro sushi de anguila en su boca. Muchos de los cubos de sushi alrededor de Yanami ya están vacíos. Deberías darte prisa también, Komari. El sushi está desapareciendo más rápido de lo que pensaba. En cuanto a Komari, se quedó mirando el sushi gunkan de huevas de salmón sin moverse. Huevas de salmón, esta es la primera vez que los pruebo, así que tengo un poco de miedo. Ya veo. Las chicas deberían atesorar su primera vez, después de todo. Debería dejarla sola. Tomé un poco de sopa boloñesa de pescado y observé cómo le va a todas. La abuela de Yakisio y Tsukinoki-senpai parecen llevarse sorprendentemente bien y se divierten mucho hablando de cocina. Puedo escuchar el término entrenamiento de novias de senpai de vez en cuando. Hablaba en serio sobre lo del empleo permanente que dijo en el salón del club. Yakisio escogió sushi relativamente caro y lo puso en el plato de Komari. Toma, Komari-chan. Deberías probar estos. Erizo de Mari. ¿O hongo? Esto es abulón, ¿bien? Es tan suave y sabroso. Oh. Nunca he probado ninguno de estos antes. La primera vez de Komari es robada otra vez. Es una experiencia de verano, ¿verdad? Me detuve después de comer 6 sushi nigiri y un trozo de sushi inari. Observé a Yakisio mientras comía chaban musi con una cuchara. Al final, todavía no pude tener una conversación adecuada con Yakisio. Su abuela también está aquí. No puedo mencionar lo que pasó. Yakisio notó mi mirada. Puso su cuenco de madera con sopa boloñesa de pescado sobre la mesa. ¿Qué pasa, Noobkon? Me has estado mirando. Ah, no es nada. Solo estoy pensando en cuándo volverás. Todavía no lo he decidido. Probablemente me quede aquí hasta el día antes de la ceremonia de apertura. Ah, pero sí iré a la escuela a tiempo, ¿de acuerdo? Yakisio puso la tapa en el cuenco de madera con calma y sonrió. Bien, eso es todo por hoy. Terminé el chaban musi y cerré las manos. Yakisio puede comunicarse correctamente y también tiene apetito. Afortunadamente, estamos en una clase diferente a la de Ayano y Asagumo-san, así que cuando comience el nuevo semestre, las cosas se calmarán poco a poco. En realidad, no hay necesidad de que esto se resuelva en absoluto.
Después de todo, la realidad no es un juego o una novela. Nadie sabe si hay una respuesta correcta. Todo el mundo trata de vivir sus días en constante confusión. En palabras de Yanami, solo tenemos que hacerle saber a Yakicio que nos preocupamos por ella. Al menos eso es lo mejor que podemos hacer ahora. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.